Bien. Dice así. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? ¿Qué te está diciendo ahí? No palabras, sino ¿qué está diciendo ahí? Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando los objetos que pasan y que ellos ven? ¿Perdón? Es que no te he oído bien, perdón. Exactamente, primero tengo que decir que quiénes son los que dialogan, aunque ahí no aparezca la palabra prisionero, tengo que nombrarlos, ¿vale? Exactamente. Hay veces que Platón no nombra palabras en el texto, pero que leche, que se dan por sentado, ¿vale? Entonces aquí simplemente en esta frase, que tampoco hay ninguna palabra, bueno, sí una palabra importante. ¿Cuál? Una. Los objetos, ¿vale? Los objetos. Entonces, ¿os acordáis que eran los objetos? Los objetos esos, realmente Platón se está refiriendo a los objetos que hay dentro de la caverna, ¿no? A las figuras que estaban transportando unos tíos y tal, ¿vale? Pero realmente, a nivel ontológico, en cuanto a la realidad, ¿qué son esos objetos, esos utensilios? ¿A qué se refiere? Esto es lo de vuestro apunte. Los títeres, digo ya en Platón, ¿qué son estos? ¿Son las ideas, estos objetos? Sí, y la sombra de la copia. No, los objetos no son la idea. No, los objetos son los objetos del mundo sensible. Tenéis que tener muy importante en los apuntes ahí eso, un cuadro que está en color azul, naranja y verde que te explica lo que es cada cosa. Eso lo vais a necesitar para hacer en el análisis, está en los apuntes, ¿vale? Un cuadro naranja, verde y azul. Entonces, porque Platón vamos a ver luego que va a analizar como 4 tipos de objetos realmente. Hay como 4 cosas en las que se fija. Las sombras, los objetos que hay dentro de la caverna, luego los objetos que hay en el mundo exterior, ¿vale? Y el sol del mundo exterior. Serán como las 4 cosas básicas. Pero recordad que los objetos del mundo exterior y el sol, lo que está afuera, son objetos, entes, entidades que pertenecen al mundo de la idea y en cambio las sombras y los objetos que hay dentro de la caverna pues son entes del mundo sensible. Entonces, estos objetos simplemente son objetos físicos, son las cosas sensibles del mundo sensible, ¿eh? Pues mi cuerpo, pues Luna, el móvil, la mesa, vosotros, ¿vale? A esto se está refiriendo con estos objetos. No es que los objetos de dentro de la caverna sean, pues yo qué sé, una cosa rara. No, los objetos que hay dentro de la caverna son los objetos del mundo sensible, las cosas que hay en el mundo sensible. En la caverna el mundo sensible. Entonces, en el mundo sensible, que en este mundo hay objetos físicos, objetos sensibles, materiales. Y luego además hay algo que es todavía peor, menos existente, menos real, menos auténtico, que son las copias de los objetos sensibles, que son las imágenes, que eso es lo que representan las sombras. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Si no vale, decídmelo, por favor. También me pagan para explicaros, ¿eh? A mí me pagan para que lo entendáis y yo no sé hasta qué punto me están pagando bien en este caso. En el mundo hay 2 cosas, objetos sensibles y copias, imágenes del objeto sensible. En el mito de la caverna, las imágenes del objeto sensible son las sombras. ¿Las sombras de qué? Del objeto. Por tanto, los objetos son pues, los objetos físicos materiales de este mundo sensible. Vale, realmente esta pregunta no es muy importante, pero bueno, porque lo que te está diciendo es, ¿y los prisioneros estos no se darían cuenta realmente de que, pues de esos objetos? Porque lo que están viendo los prisioneros, recordad que son las sombras todo el rato, toda la idea, y no se darían cuenta de que esas sombras son sombras de unos objetos, es decir, que la sombra no es lo real, que la sombra es como una imagen proyectada de otras cosas. Está preguntando eso. Y si hablaran entre ellos no se darían cuenta de... Está planteando como de que no se pueden dar cuenta los prisioneros de que la realidad no son las sombras que ven, sino que las sombras son simplemente proyecciones de un objeto. Eso es lo que está preguntando nada más. ¿Vale? O sea, tampoco una pregunta aquí metafísica.
necesariamente. Bueno, si os dais cuenta a lo largo de todo el diálogo, ¿vale? Ahí no viene indicado, pero hay dos personas hablando. Uno es Sócrates, que es el que da toda la explicación, que realmente es pues Platón, ¿no? Platón hablando a través de la boca del personaje de Sócrates, explicando toda su teoría, y el que no para decir, pues el que no aporta nada en la conversación es Glaucón, ¿vale? Recordad que Glaucón, ¿vale? Era uno de los hermanos de Platón, ¿vale? Pero bueno, aquí lo trata casi como alguien ignorante, ¿no? Porque Glaucón aquí nunca aporta nada. Al principio dice, me lo imagino, indudablemente, necesariamente. Es como el típico amigo que es una pared, que no aporta nada a la conversación. Pues este es lo mismo, ¿vale? Bueno, necesariamente, dice Glaucón. Y ahora, Sócrates. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oye proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Primero, palabra. La primera. Eco. No, esa no. Vas a explicar ahora por qué. Otra antes de eco. Prisión. Vale. ¿Cuál es la prisión? ¿Qué es la prisión? La caverna, el mundo sensible. Entonces, ¿qué explica la caverna, el mundo sensible? El texto de Platón se repite todo el puñetero rato, ya os daréis cuenta, ¿vale? Entonces hay que hablar de lo que es la prisión. Luego, el eco desde la pared, la pared tampoco es importante aquí, ¿vale? La pared que tiene enfrente así, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique, ¿ves? Pues el tabique, ¿vale? El tabique que es como ese límite, esa separación que existe dentro del mundo sensible, porque recordad que en el mundo sensible hay objetos sensibles y hay imágenes, ¿vale? Entonces, ese tabique simplemente lo pone ahí Platón metafóricamente para indicar que en el mundo sensible hay objetos físicos, materiales, y luego hay copias, imágenes, proyecciones de esos objetos físicos y materiales. Pensad cuando, a ver, en la época de Platón no, pero que eso, cuando yo estoy hablando de proyecciones de objetos físicos materiales, hoy en día sería un dibujo que hacen de ti, una foto, ¿vale? En su época son sombras porque no tienen fotografía, ¿vale? Pero una foto sería una imagen tuya, ¿vale? Y aquí en este fragmento no hay nada más. Ahora, lo que me interesa aquí, ¿qué está planteando en el fragmento? Pensad en qué le está preguntando en esta parte. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Ay, perdón, sombra, se me ha olvidado sombra. Vale, pero ¿qué está planteando aquí? ¿Qué está preguntando? Más o menos. Claro, lo que te está diciendo es, pero recordad que los prisioneros están encadenados mirando una pared, viendo sombras, que no pueden girar la cabeza ni nada. Y si están oyendo ruido y no saben que hay nada, no ven el tabique ni la gente que hay detrás del tabique, claro, si pudieran girarse se darían cuenta que los ruidos, la gente hablando es las personas que están transportando los objetos. Pero si no son capaces de darse la vuelta, ¿qué se pensarán? Que esas sombras le están hablando, básicamente. Entonces, esto hay que explicarlo, aunque no es muy importante en toda la teoría de Platón, pero lo que te está diciendo aquí es eso, que cómo están siendo engañados los prisioneros, ¿vale? Que los prisioneros se están engañando a sí mismos, ¿vale? Como no son capaces de despojarse de las cadenas, que recordemos que las cadenas son pues los prejuicios, los sentidos, el cuerpo, ¿no? Todo aquello que usamos para conocer el mundo, ¿vale? Como no vamos a desprendernos de esas cadenas, pensamos que esas sombras son la realidad. Y pensamos que esas sombras son seres que te están hablándonos. Y ya ves tú, que una sombra no habla. Pero si no han visto otra cosa, pues piensan que eso es lo único que existe, unas sombras que hablan. Aquí lo que está haciendo Platón es reflexionar hasta qué punto los seres humanos, los prisioneros, vivimos engañados en cuanto a lo que es el mundo real. Dice, fíjate que hasta piensan que las sombras hablan. ¿Vale? Glaucón, por Zeus que sí.
Y dice Sócrates, y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es decir, ahora aquí dice, ¿y no pensarían que efectivamente las sombras son la única realidad? Es lo que le está preguntando. Pues el otro, pues es toda necesidad, indudablemente. O sea, si nada más que estás mirando una pared toda tu vida, la verdad es la sombra. Vale, pues aquí hay que hablar de los prisioneros, aunque bueno, ya hemos hablado antes, pero habría que hablar de los prisioneros. Luego, importante esto, tener por real, es decir, ¿qué es la realidad? ¿Qué tendrían por real? ¿Vale? ¿Cuál es la realidad? Y dice, pues, y entonces pues ya habla otra vez de las sombras, de los objetos y ya está. Vale. Después de lo que hemos visto, así por encima, el tema principal aquí, ¿cuál podría ser? O decirme mejor, temas. ¿De qué tema está hablando aquí Platón? Todo esto que hemos leído. Varios temas, hay muchas cosas de las que no he hablado. Exactamente, ¿ves? Aparte, no decimos muy bien, Julián, no es engaño de los prisioneros, es ya traducido a lo que se refiere Platón, ¿vale? El engaño, ¿vale? De los seres humanos en cuanto, pues, en cuanto a lo que es real o en cuanto a la realidad. Eso es un tema muy importante. ¿Diríamos que es el tema más importante del que está hablando aquí? ¿O creéis que hay otro tema más importante aquí? No, básicamente esa es la idea. No, es que esa es la idea básica. Entonces, el tema principal sería un poco eso. El engaño, ¿vale? El engaño que sufrimos o que padecemos los seres humanos, que pensamos que, que pensamos que la realidad es una cosa cuando realmente es otra. O cuando pensamos que la realidad es lo único que hemos visto y que hemos conocido. Ellos piensan que la realidad es lo único que han visto y han conocido, que son en este caso las sombras. Pero esa es la palabra importante. ¿Perdón? Se piensa que es lo único que hay. Exactamente. ¿Vale? Lo que piensan que es lo único que hay. Entonces, es un engaño. Entonces, palabra importante a la hora de formular el tema, hay que el engaño, luego la realidad, ¿vale? Que en este caso hablamos de una falsa realidad, ¿vale? De una falsa realidad, ¿vale? Y sí, y eso, y también podríamos hablar un poco de esa, ¿cómo diría? Concepción, tienen como una concepción muy reducida de lo que es el mundo, muy acotada. Es como los caballos cuando les ponen las cosas estas que no sé cómo se llaman aquí, que no pueden ver para ningún lado, pues esto es lo mismo. Entonces tienen eso, una concepción muy distorsionada y reducida de lo que es el mundo real. Todo esto es el tema principal, ¿vale? Ahora, las partes. ¿Cómo dividiríamos el texto? ¿Qué dos partes? Aquí está un poco todo el rato repitiendo. Aquí un poquito difícil decir cuál es una parte y cuál es otra, pero bueno. Como mucho lo podemos dividir en dos partes, porque tampoco... Pues, por ejemplo, hasta donde pone por Zeus que sí sería la primera parte y hasta donde pones de toda necesidad sería pues la segunda parte. ¿Vale? La primera parte, desde donde dice pues entonces hasta por Zeus que sí. ¿De qué estaban hablando ahí antes? Bueno, ya hemos dicho eso, que el tema general pues es eso, el engaño de los seres humanos en cuanto a la realidad, que tienen una falsa concepción de lo que es lo real, de lo que es el mundo, ¿vale?
Eso ya era el tema principal, o sea que no puedo volver a repetir. Entonces, puedo decir que en la primera parte, en la primera parte, Platón plantea pues que plantean, es que como esto el rato es lo mismo, plantea como ese no sé cómo decirlo, esa confusión, plantea como una especie como de confusión que puede afectar o aturdir a los seres humanos, representados por los prisioneros, haciéndoles creer que incluso las imágenes, las sombras, tienen vida propia. Es decir, como si lo único que existe son las sombras, las imágenes del mundo sensible. Es decir, las personas pensamos que el mundo real son las imágenes que hay de este mundo. Es como si vosotros, por ejemplo, pensarais que la gente es como pone en sus redes sociales, en sus perfiles. Es que en nuestras redes sociales todos somos felices, todos, excepto los que van del rollito emo, todos son felices, todos somos felices en las redes sociales. Y sin embargo, muchos de vosotros tenéis unas fotos de fiesta con vuestros amigos ahí, súper guay y tal, y luego a lo mejor tú sientes que tu vida es una mierda. Pues es como si nos creyésemos, pensáramos que la realidad son las sombras, las imágenes del mundo. Exactamente, una concepción errónea. Entonces, aunque el tema en general es el engaño ese, pero en concreto se está fijando como en el nivel más bajo de la realidad. Se está centrando, ya no te dice que para los prisioneros la realidad son los objetos sensibles, no, es que son las sombras, esas imágenes del mundo. Vosotros podéis usar, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto yo de las redes sociales, si a veces os cuesta explicar algo en el análisis, podéis tirar de algún ejemplo un poco más actual para ilustrarlo, ¿vale? Si no sabéis muy bien cómo expresarlo, como acabo de hacer yo, ¿vale? Entonces tú dices que piensan que la sombra es lo real, la imagen es tal. Es como si hoy día las personas pensáramos, ¿vale? Que lo más real que existe pues son eso, los perfiles de las redes sociales, que las personas son como muestran en sus perfiles, las imágenes que dan de sí. Exactamente, pero no lo son. Y ya la segunda parte, reafirma, porque es que lo que hace es que es repetir, pero decir repite, queda feo, reafirma reafirma que la realidad, pues reafirma que la realidad pues no son más que meras imágenes. En la primera parte como que hace un planteamiento, se cuestiona un poco por esa situación y al final lo que dice es que sí, que evidentemente reafirma que las personas pensaríamos que las sombras, ¿vale?, son la realidad, es decir, que las imágenes del mundo sensible son lo único real. Recuerda que pues estoy hablando de imágenes, estoy hablando de lo que es la realidad, eso es la ontología. También habría que explicar la parte del cuadrito ese, colorines que tenéis, la epistemología, que sería en este caso la eicasía también, ¿vale? En el cuadro viene explicado, si tenéis los apuntes luego, o luego lo miraréis cuando vayáis a hacer el análisis, que tengáis el cuadro delante, porque esto os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Que también esas sombras no solamente representan la imagen del mundo real, representan el nivel más bajo de conocimiento que hay, el conocimiento más falso que pueda haber. Es que ni siquiera estamos conociendo las cosas que hay en el mundo, es que son proyecciones, imágenes distorsionadas del mundo. Claro, pero la doxa, las opiniones es toda la caverna. Entonces aquí en concreto las sombras son la eicasía. Las sombras serían la imaginación, cosas inventadas básicamente. ¿Vosotros no inventáis alguna vez, no habéis inventado vuestra vida en las redes sociales? Tú dices, no, yo no.
Sí, anda, cuando quieres darle celo a alguien o llamar la atención de alguien, no ponéis unas pedazos de frases de lo bien que estoy, lo feliz que estoy aquí, no sé qué. Creo que lo hacemos. Ahora son más las canciones. Eso, las cancioncicas, en plan de... ¿Y qué pasa? Que luego nos paranoiamos porque otras personas ponen canciones, piensan que son para ti, a lo mejor no eran para ti, ya estás paranoico de que son para ti. O sea, eso es maravilloso el mundo del Instagram. Que yo también lo tengo y estoy siempre también, pero bueno. Bueno, entonces hemos visto la parte, ¿vale? Pero recordad que hay unos conceptos que mientras explico cada parte y explico el tema principal, yo voy tirando de los conceptos que he ido señalando. Tendré que explicar otra vez qué son los prisioneros, con los objetos que se está refiriendo, la prisión que es la cueva, el mundo sensible, tal, el mundo de la doxa. Recordad, mirad, chicos, va a misa, bueno, a misa o a la religión que sea que tengáis, ¿vale? Tenéis que llevar, ¿vale? Tenéis que aprender, como las tablas de multiplicar, el cuadro de colores. Y si en el cuadro pone que la caverna simboliza el mundo sensible, hay que explicar el mundo sensible. Y si te dice que la caverna también simboliza la doxa, las opiniones, eso hay que explicarlo. Un párrafo, nos tiramos la voz y después si sale en el texto, la voz que se crea eso, volver a explicar eso, después se quita. Sí, exactamente. A ver, vais a ver que un comentario de texto no es una cosa clavada, exacta. Es que vaya a tener, y uno lo haréis de una forma y otros de otra. Lo importante que es justificar lo que yo estoy diciendo, explicarlo, cogiendo frases, ideas, conceptos del texto. Pero que cada uno va a tener un comentario distinto. Cada uno será de su padre y de su madre. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver un trocito más, la segunda parte, el párrafo gordo. Este párrafo yo creo que es el que más ha salido en selectividad en todos estos años. Este párrafo. ¿Vale? Hola a los que estáis en casa, no me olvidéis vosotros. Bien. Yo sé que esto de ir con el texto paso a paso un poco follón, un poco lento, pero bueno. A ver, yo prefiero hacerlo entero, ¿vale? Otro año he dicho, he explicado solo un trozo y he dicho, vosotros apañéis, pero este año digo, mira, lo voy explicando y ya. Que al menos tengáis el vídeo. Quien no lo quiere usar, que no lo use. Y quien lo quiera usar, pues que lo use. Este trozo. Sí, hombre, tenemos aquí 15 minutos. ¿Cómo? Sí, hasta ahora, sí. No, donde pone mucho más verdadera. Mucho más verdadera. Bien. Bueno, todo lo que os he explicado hasta ahora en la localización del mito de la caverna, porque os dije que al principio del texto siempre tenéis que explicar primero, pues, en qué obra está metido el texto, ¿no? Que siempre vais a tener que empezar hablando del libro de la República, eso lo tenéis en el primer vídeo, ¿no? Y después, en qué parte del mito de la caverna estamos. Bueno, pues lo que hemos dicho hasta ahora siempre sería como la primera parte del mito de la caverna, porque está básicamente explicando todo el rato el interior de la caverna. Él está explicando el mundo sensible, que lo que ha explicado es, pues eso, qué elementos hay dentro del mundo sensible, los objetos, ¿no? Las figurillas y las sombras, también el fuego, que está dividido, ¿no? Como ese tabique, y que los seres humanos vivimos engañados, es lo que nos está hablando todo el rato. Todo esto se considera primera parte de lo que hemos hablado. Ahora, vamos a la segunda parte. Aquí cambia ya la historia, ¿no? Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? ¿Vale? Aquí ya está hablándote de dos cosas importantes que están relacionadas, ¿no? Liberación de sus cadenas y curación de su ignorancia. Es decir, Platón aquí nos va a pedir como que nos imaginemos de una persona que es capaz de darse cuenta de que el mundo sensible no es la única realidad que existe. Por eso que va a salir de ese estado de ignorancia, que se va a dar cuenta de que el mundo, la realidad, es algo más de lo que ha visto y vivido siempre. Se va a liberar de sus cadenas
Y habría que explicar que eso, que las cadenas son el cuerpo, son nuestros sentidos, que nos distorsionan la realidad, que nos hace pensar que la realidad es de una manera cuando es de otra, son nuestros prejuicios. Algunos de vosotros lo que podréis hacer, yo os lo aconsejo, es que hicierais un listado con todas las palabras importantes de Platón. Cuando yo estudiaba en bachillerato, filosofía y tal, yo tenía cadena, esto, prisionero, esto, sombra, esto. Todo es mi consejo. Listadico de lo que es cada cosa. Como si te haces una lista de vocabulario en inglés, pues lo mismo, ¿vale? Vamos, que tú te pones ahí con 3 o 4 amigos en plan de tío, vamos a sacar todos los símbolos, todas las metáforas y así lo tenemos, porque a lo mejor para el examen entonces no te hace falta estudiarte todo el texto de memoria, sino saber lo que es cada cosita. ¿Vale? Eso es un consejo. Bueno. Y si alguno hace el listado y quiere que le eche un vistazo, me lo enseña y yo se lo miro, ¿vale? Sin problema. Sean una persona, sean varias. Te digo esto bien, 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 esto cámbialo, bien, bien, bien. Vale. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. A ver, aquí más o menos, hablando en cristiano, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos ha contado? ¿Qué ha pasado? Que parece ver la realidad, ¿no? Cómo son las cosas y que lo que sufre porque es una cosa nueva, extraña y cada cosa que está diciendo. Eso es lo importante, esa es la idea principal, o sea que una vez que uno decide avanzar en la línea del conocimiento, descubrir qué cosas son verdaderas, ¿vale? Uno se va a encandilar. Encandilar es deslumbrarse. ¿Con qué se está deslumbrando aquí? Bueno, con la realidad, pero el símbolo que usa Platón, ¿qué puede ser? Con la luz, exactamente. En concreto va a ser la luz del fuego. Pues una persona que no para de ver sombras, que tiene un tabique con un fuego atrás, pues esto es como los topos. Imagínate que de repente el topo lo saca al exterior o ve luz. Pues casi que se queda ciego. ¿Vale? Pues aquí en este caso es... Claro, pero esto es importante. ¿Os acordáis de cuando yo os expliqué la dialéctica que os dije? El proceso dialéctico, cómo una persona va aprendiendo. Aquí ya empieza, el prisionero liberado empieza su proceso de educación, su proceso, ¿vale?, de descubrimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque es capaz, primero se libera de sus cadenas, de sus prejuicios, de hacerle caso solo a sus sentidos, a su cuerpo, ¿vale? Se desprende de eso y avanza un escalón en la línea del conocimiento. ¿Por qué? Porque va a descubrir, se va a dar cuenta, ¿vale?, pues eso, de que las sombras son sombras, de que no son cosas reales. Gira la cabeza y va a ver el fuego y el fuego es responsable de proyectar las sombras de esos objetos. Entonces, metafóricamente usa la luz como símbolo de iluminación. Coño, pues igual que tú, por ejemplo, nosotros decimos cuando en matemáticas no sabes algo y de repente lo entiendes y dices, hostia, se me ha encendido la bombilla. Una metáfora de ese estilo, ¿vale? La luz, ¿vale?, se refiere como a ese proceso de iluminación no en el sentido espiritual, cristiano chungo, ¿vale? Iluminación en el sentido de decir que tiene las cosas un poco más claras de lo que es la realidad. Tiene la idea más clara, lo percibe, gracias a la luz, al fuego, es capaz de percibir mejor la realidad. Y esto es lo que era la dialéctica. Os dije que la dialéctica, el proceso dialéctico, era ir descubriendo poco a poco el conocimiento verdadero, ¿verdad? Poco a poco. ¿Cómo? Pues cuando uno entra, esto se parece acordaos de la mayéutica de Sócrates. Cuando tú
encuentras una contradicción en tu pensamiento. Cuando él se acaba de dar cuenta de que lo que él afirmaba que era real, no es real. Hay una contradicción entre lo que él piensa que es la realidad y lo que acaba de descubrir, y gracias a esta contradicción es capaz de avanzar un paso hacia el conocimiento verdadero. Gracias a esa contradicción, a ese contrastar las sombras con los objetos y el fuego. Sí, no, parece que estoy echando una charla budista, pero es que es un poco esto lo que dice Platón. Hay un encandilamiento y aparte esto es muy importante. Esto os pasa a vosotros. Él acaba de descubrir, se acaba de acercar un poco más a la realidad, a lo auténtico, a lo que es cierto. Y lo que señalaba Sofía, y ha sufrido. Es duro acercarse a la verdad. Eso os pasa a vosotros, ¿no? Cuando os dicen, ¿qué prefieres? ¿Vivir en el engaño que te digan la verdad aunque sufras? Pues esto más o menos es esa idea. Claro, como cuando te ponen los cuernos que no te los llevan a creer, entonces no lo ves. Pues, y que haya pruebas tal, exactamente. Entonces tú dices, a veces las personas a mí me dicen, ¿tú qué prefieres? Pues yo hay veces que yo preferiría, ay, que se me duerma Alejandro. Alejandro ya sale en YouTube. Bueno. No pasa nada. Todavía porque no tengo confianza con vosotros. Pero normalmente siempre le digo al que está al lado. Dale. Bueno. Entonces, un poco, pues, que los seres humanos muchas veces vivimos en la ignorancia y por eso somos felices, pensando que mi mundo es algo pequeñito. Esto y ya está, como una cueva, una caverna, una sombra. Nada más que me importan 4 cosas en esta vida y eso es mi mundo. ¿Vale? Y yo me siento feliz y seguro viviendo pues entre mis sombras, entre lo que yo pienso que es real. Y a veces descubrir la verdad, pues eso, pues duele. Cuando has descubierto que te han engañado, o en este caso, cuando se ha dado cuenta que ha vivido un engaño. Imagínate un hombre que vive feliz pensando, pues, que todo el mundo le quiere, su mujer le ama, que sus amigos la adoran y sus amigos le ponen a parir, su familia piensa que es asqueroso y su mujer le pone los cuernos. Claro, entonces, que descubrir la verdad, acercarse más al conocimiento verdadero, es un proceso duro, te está diciendo, que es duro, que es costoso. No es fácil. Es un sacrificio. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Seguimos. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías? Fruslerías son invenciones, pues que era mentira, que estaba viendo mentiras, ¿vale? Que eran tonterías. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran mentiras y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Aquí 3 expresiones muy importantes. Más próximo a lo real, ¿vale? Entonces te estoy diciendo eso, que se acerca más lo que es a la realidad. ¿Por qué? Porque ha pasado de darse cuenta de que la realidad no son las sombras, sino que las sombras son imágenes o proyecciones de unos objetos, de los objetos del mundo sensible. Entonces está más cercano a la realidad, a lo que es el conocimiento verdadero. Cosas más reales, es decir, que ahora mismo para el prisionero liberado, porque ya no es prisionero liberado, ¿vale? Hay que dejar claro eso. Las cosas más reales, pues que tiene más nivel de existencia, es más real los objetos sensibles que las imágenes del mundo sensible y que mira correctamente. Mirar correctamente, ese mira correctamente, se está refiriendo un poco como que es capaz de percibir con más claridad aquello que es verdad. ¿Vale? No es que mira así, que estaba mirando así y ahora mira así, ¿vale? Sino que es capaz de percibir con más claridad lo que es real ahora. Un proceso de abrir los ojos, básicamente.
Salir un poco de esa ignorancia, aunque todavía sigue dentro del mundo sensible, todavía sigue en la caverna, ojo, no ha salido. Pero se ha dado cuenta que hay algo que es más verdadero que lo otro. Y más cosas. Ah, por cierto, importante. ¿Quién es este prisionero liberado? Porque aquí no está nada un prisionero que es liberado, eso es súper importante. ¿Quién es el prisionero liberado? ¿Eh? No, hermano, no. ¿Quién es el prisionero liberado? ¿A quién hace referencia? Platón. Sí, pero no una persona, pero sí se está refiriendo a alguien como puede ser Platón, a los filósofos, al futuro filósofo rey, o los futuros filósofos. Hoy Sofía está sembrada, obvio. Pues tiene cabeza para esto. Ahora luego estudian, ahora como digo yo, ahora estudiarme luego para el examen para sacarme un sobresaliente, pero cabeza, pero tu cabeza tienes. Bueno, muchos de aquí tenéis cabeza, la verdad, para la filosofía. Bueno, los que no he leído siquiera todavía el contexto, pues no os puedo decir si tenéis cabeza o no, ¿vale? Esto es ponerse un poco rollo hippie, en plan de me voy, se me va a ir y voy a intentar comprender todo y tal. Un poco esa es la sensación con la que tienes que si vas tenso diciendo, tengo que entender todo, te emparanoias y no disfrutas de esto. ¿Vale? Esto es como esa gran conversación con tu amigo a las 3 de la mañana con una cerveza en la playa. Así es como tenéis que sentiros cuando estéis leyendo filosofía, ¿vale? Ahí, abiertos al mundo. Bueno, entonces tenéis que explicar también quién es ese filósofo, quién es ese prisionero liberado, representa al filósofo. ¿Por qué? Porque recordad que la filosofía significa amor a la sabiduría, ¿vale? La actitud filosófica consiste en querer aprender más y más. Entonces, el que quiere descubrir cuál es el conocimiento verdadero, el que quiere descubrir la realidad, es el filósofo, el que tiene espíritu filosófico. Que luego, cuando descubra la verdad, ya no solo será filósofo, será sabio y ya sí estará capacitado para gobernar. Claro, solo los gobernantes pueden ser sabios. No vamos a poner a un fantoche a gobernar. También se puede decir que este párrafo estaremos un punto entre la doxa y el sistema. Todavía está en el mundo de la doxa, es que ni siquiera ha salido. Pero sí va en camino. Exactamente, o sea, dentro de lo que es el mundo de las opiniones, la doxa son las opiniones. Entonces, él vive todavía en el mundo del engaño, del mundo sensible, pero ha avanzado dentro de la propia doxa, dentro de lo que son las opiniones, porque no es lo mismo, ¿vale? Pensar que lo real es lo que tú te imaginas, tu imaginación, que aquellas creencias, conjeturas que tú haces en la cabeza sobre el mundo. Una creencia, para tener una creencia en tu cabeza, tú te basas un poco en lo que has visto, en lo que has oído, para pensar, a lo mejor te equivocas, a lo mejor eso no es verdad, pero te basas en algo. Pero la imaginación, o sea, por ejemplo, yo digo, yo pienso que mi novia me engaña, pero a lo mejor mi novio se porta bien conmigo, está conmigo casi todo el día, me da mucho cariño, mucho amor. Entonces, como me dicen mis amigos, tía, estás loca, te lo está inventando, lo está imaginando. Entonces, mejor digo, no me escribe mucho, se tira más horas trabajando, eso ya es creencia, ya me estoy basando en algo. Aunque a lo mejor puede que sea mentira porque me esté preparando una pedazo fiesta sorpresa para mi cumple y por eso no me responde. ¿Ves? Una creencia también puede ser falsa, pero la creencia te basas en algo para pensarlo, pero la imaginación es que se te ha ido la pipa y está inventándote la realidad. ¿Vale? Bien. ¿Qué más cosas? Seguimos. Y si se le mostrara a cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique, otra vez, los objetos, el tabique, y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá
en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora. Aquí lo que te está diciendo es, vale, y si el colega este mira los objetos y ve el tabique, ¿no se daría cuenta efectivamente de que las sombras son sombras de los objetos? ¿Vale? Pero la idea importante aquí es que eso de que las cosas que veía antes, que él veía como verdaderas, al final dice, las cosas que antes veía eran verdaderas para él. Yo no se ha dado cuenta de que no lo son. ¿Vale? De que las imágenes del mundo real se pensaban que eran verdaderas. Entonces, claro, esta reflexión también está relacionada un poco con lo que nos pasa a los seres humanos. Nosotros vivimos en el mundo de la imagen y más que nunca. Eso se llama en filosofía el homo symbolicus, ¿vale? O el homo videns, el homo de los vídeos, de las imágenes. Pensamos que lo real, ¿qué es? Lo que ponen en la televisión, lo que ponen en las redes sociales, eso es la realidad para nosotros. Pues claro, el internet, ya ves tú, las disparates que hay. Es la época en la que ha habido más información y yo creo que es la época en la que estamos más helados todos. Es cuando hay más información y la gente cree más mentiras que nunca. Claro, pues lo que te está diciendo es eso, que ese mundo de las imágenes, de las proyecciones, eso serían como las sombras nuestras en la actualidad. Eso son nuestras sombras. Y tenemos que fijarnos en qué, pues, en el mundo físico y real. No es lo que me dicen en la tele. Bueno, en Twitter, yo ya me pongo mala con Twitter. Yo ya apenas ya tuiteo ni nada porque me pongo mala de las cosas que veo. Pero bueno. Pero entonces, claro, aquí todo el rato el tema principal, ¿cuál sería? Los temas importantes aquí. De todo este fragmento. Tema, idea. De todo lo que hemos leído hasta ahora del tema de la liberación de las cadenas y tal, ¿cuáles diríamos que son los temas importantes? Cosas sobre las que hemos reflexionado. ¿Qué? Descubrimiento. Dificultad para aceptar la realidad. Exactamente, dificultad para aceptar la realidad. Descubrimiento de una realidad más verdadera, porque no es la verdadera será el mundo de las ideas, pero más verdadera que la que de antes. Descubrimiento de una realidad más verdadera, dificultad para aceptar pues la realidad. Exactamente. Esa idea también es importante. Sería como sí, la educación o el inicio del proceso de educación de los filósofos. Entonces, claro, aquí hay que explicar que esto no le pasa a todas las personas, que son unos pocos se pueden liberar de las cadenas, pero sería un poquito esto, ¿vale? Lo importante sería hablar un poco aquí. Entonces, uno de esos tres temas sería el tema principal, el que consideréis vosotros, y luego recordad que hay que dividir el texto también. En partes también, como siempre. Os voy a dejar, como hemos visto, los que estáis en casa aquí, hemos visto este parrafito, hemos visto lo que hemos visto, lo de antes y lo del día anterior. 3 opciones, voy a poner 3 opciones de texto y que cada uno haga el que más le... Ya os digo, podéis buscar información yo prefiero que veáis usando los apuntes que os di para elaborar el comentario de texto. Podéis usar conceptos de ahí, frases de los apuntes sin problema, ¿vale? No tengo ni idea, no lo sé. No lo sé, si quieres baja, pero yo no sé si te van. Bueno, chicos, pues eso es todo. Adiós.